Por tres razones. Las noticias le dan los datos y nosotros le ofrecemos el análisis de la información que tiene rostro humano bajo las diferentes perspectivas de una radio distinta. Esta que le agrega a los contenidos los puntos de vista de los protagonistas. Por tres razones. Una producción de Noticias Colombia. Dirige y conduce Evelyn Fashler. Por tres razones. ¿Qué tal, amigos de Por Tres Razones? Me encuentro en compañía de Cristiana Figueres, reconocida líder ambiental a nivel mundial y exsecretaria ejecutiva de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Recordemos que hace pocos días el último reporte del IPCC de Naciones Unidas nos alerta acerca del cambio climático. Esta es una entrevista pregrabada por la agenda de doña Cristiana, que espero que disfruten tanto como lo he disfrutado yo. Doña Cristiana, en días recientes la Organización de Naciones Unidas enciende las alarmas con respecto al cambio climático. ¿Cuál es la situación mundial y por qué hay líderes en el mundo que, a pesar de estas alarmas que se encienden, se empeñan en decir que el cambio climático no debe ser una preocupación? Sin embargo, líderes ambientalistas como usted dicen que sí, que debe preocuparnos. ¿Qué es lo que está pasando en el mundo y en el ambiente? Bueno, muchas gracias, doña Evelyn. Buenos días o buenas tardes, porque creo que lo vamos a pasar en la tarde. Yo creo que con el último reporte del panel intergubernamental de los científicos de cambio climático que apareció en estos días, yo creo que ahora ya aquellas voces que cuestionaban si existía el cambio climático, que cuestionaban los eventos que estamos viendo, ya esas voces ya no van a seguir cuestionando ni preguntándose si deberíamos de hacer algo. Ya estamos en otra etapa totalmente. Ya no estamos en el ¿será que sea cierto? Sino que ya pasamos a la etapa de ¿qué vamos a hacer? Y eso es muy importante. O sea, la verdad es que debíamos haber pasado a la etapa de decidir qué vamos a hacer desde hace muchísimos años. Pero bueno, ya llegamos y ahora ya la discusión es qué vamos a hacer, quién lo va a hacer y con qué rapidez lo vamos a hacer. Lo que la ciencia nos está diciendo es, miren, ustedes han estado emitiendo tantísimos gases de efecto invernadero, sobre todo en los últimos 50, 70 años, culpa de la quema de combustibles fósiles, mayormente, pero no exclusivamente, que ahora ya las concentraciones en la atmósfera son tal que si seguimos en ese mismo patrón y ese mismo nivel de emisiones durante 10 años más, entramos en una situación sumamente peligrosa para la estabilidad económica, ambiental y social del planeta y de los seres humanos. Y llegaríamos a puntos de inflexión en donde los ecosistemas cambian bruscamente y luego entramos como en una cascada de cambios en donde un ecosistema que cambia bruscamente tiene un efecto sobre otro y sobre otro y sobre otro y nos vamos en una cascada o en un dominó de cambios bruscos a lo largo de este siglo que harían la vida en este planeta muy difícil para las poblaciones más vulnerables. De hecho, estamos viendo los cambios de temperatura tan violentos que se están viviendo en algunos lugares del mundo, en los Estados Unidos hoy, en algunos lugares de Europa. Estos cambios de temperatura, estos calores infernales que se están viviendo, se puede decir que corresponden al abuso del hombre en el manejo del clima, es decir, a la invasión del hombre, del ser humano, en el manejo del ambiente. Sí, sí, bueno, históricamente sí es del hombre, pero digamos ahora es del hombre y de la mujer. Del ser humano, tiene razón, del ser humano.
y del ser humano. Pues sí, sí, tristemente ya eso está más que comprobado, o sea, es muy evidente que si nosotros no hubiéramos cargado la atmósfera con lo que nosotros estamos haciendo, pues no estaríamos teniendo estos estragos. Entonces, lo que la ciencia nos dice es que tenemos esta década, y por eso esta década ya se conoce como la década decisiva. Esta es la década en que nos enfrentamos a básicamente una encrucijada. Por un lado, tenemos el camino de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero que deberíamos de por lo menos como mínimo acotar las emisiones a la mitad del nivel que tenemos ahora para el año 2030. Eso es un camino que tenemos, y si logramos escoger y seguir y poder de veras reducir las emisiones a la mitad para el año 2030, entonces podríamos estar no solo evitando los peores estragos de cambio climático, sino más bien abriendo la puerta a un mundo muchísimo mejor, a un mundo en donde las ciudades son más vivibles, en donde el transporte es mucho más eficiente, en donde hay menos problemas de salud pública, en donde las tierras, porque aquí estoy en una bella finca en Colorado, en donde las tierras son muchísimo más productivas. Es un mundo mucho mejor del que tenemos hoy, doña Evelyn. Es que lo que nos tenemos que dar cuenta, ¿verdad? Por otro lado, porque le digo que es una encrucijada, si llegamos al año 2030 y estamos todavía con la irresponsabilidad de las emisiones que tenemos hoy, ahí sí que estamos condenados a un futuro muy doloroso para la calidad de vida del ser humano. De acuerdo. ¿Qué tendría que ver esto con el proyecto para prohibir la explotación petrolera? ¿Qué es lo que ahora se está discutiendo en la Asamblea Legislativa? ¿Por qué tenemos que apostarle a la prohibición del petróleo y el gas natural? Bueno, doña Evelyn, yo creo que hay que ser realistas acá y ver las cosas en su proporción realista, ¿verdad? Costa Rica no ha sido históricamente y no será en el futuro uno de los mayores emisores de gases de efecto invernadero, simplemente, número uno, por el tamaño de nuestro territorio, por el tamaño de nuestra economía, y gracias a Dios por el hecho de que nosotros no hemos dependido ni de carbón para nuestro desarrollo, ni de gas natural, sino que hemos logrado el desarrollo que tenemos hoy en base a una electricidad completamente limpia, gracias a nuestros recursos hídricos, a nuestro recurso eólico de viento, a nuestro recurso geotérmico. Entonces nosotros hemos logrado la producción de electricidad completamente limpia. Sí hemos estado importando, por supuesto, combustibles fósiles para nuestro transporte, pero tenemos un perfil de emisiones muchísimo más bajo que muchos otros países. Entonces, Costa Rica ni causó el cambio climático, ni sinceramente lo va a solucionar. Entonces, número uno, pongamos las cosas dentro de su contexto, de su contexto causístico, digamos. Sí. Punto número dos. A pesar de que Costa Rica no tiene ninguna responsabilidad histórica, a pesar de que no podemos solucionar individualmente, Costa Rica ha tenido un nivel de compromiso con nuestra biodiversidad y con la sostenibilidad, un nivel de compromiso doméstico, pero también internacional, que va mucho más allá que el tamaño de nuestra economía. Somos un modelo internacional de responsabilidad ambiental y social y político. Y quizá los que vivimos en Costa Rica, pues por supuesto que tenemos nuestras frustraciones con todo lo que está sucediendo aquí, pero visto desde la perspectiva internacional, Costa Rica es un ejemplo único. Pero doña Cristiana, vea qué encrucijada la nuestra. Somos un ejemplo para el mundo, vivimos ahogados en presas, las presas nos quitan la vida,
vivimos ahogados en un sistema de transporte que es enredadísimo, complicado, que no nos lleva a ningún lado. Vivimos enredados entre rejas porque la seguridad social cada vez es más complicada. Es decir, hacia el mundo nos proyectamos verdes y responsables, y sin embargo, si miramos hacia adentro, nuestras ciudades son trampas de asfalto. Vivimos, como le digo, con un transporte público que es cada día más complicado para jóvenes y ni se diga para adultos mayores. Entonces, la contradicción entre lo que proyectamos y lo que somos, ¿cómo la ve usted? No, tiene toda la razón, y ahí me parece que ahí está la oportunidad, ¿verdad? Nuestras ciudades sí son no solo trampas de cemento, sino trampas de polución. Y Correcto. sabemos que la calidad de aire en el Valle Central es muchísimo peor que fuera del Valle Central por la polución de los vehículos que están quemando combustibles fósiles. Entonces, ahí, especialmente en el transporte, hay una gran oportunidad de pasar nuestro transporte de combustibles fósiles que estamos importando a electricidad que la tenemos limpia, o para todo lo que es transporte liviano o para transporte pesado, a hidrógeno verde que ya estamos empezando a producir en el país. No tenemos, la verdad, no estamos condenados a seguir importando y usando y quemando combustibles fósiles. Ya tenemos, ¿verdad?, propuestas, por ejemplo, del tren eléctrico, que sería, bueno, alivianar las presas en el Valle Central de una manera espectacular, bajar el costo de transporte, bajar el tiempo de transporte, poder que cualquier persona pueda usar transporte eficiente y limpio, y quitar muchas de la frustración de las presas. O sea, tenemos esas alternativas. No estamos condenados a seguir con la quema de combustibles fósiles en el transporte, que es donde nosotros tenemos el talón de Aquiles con respecto al cambio climático. Por eso, ¿cómo hacemos nosotros para que ese modelo que somos hacia el mundo se potencialice hacia adentro y también sea bueno para nuestra economía, que está tan Exacto. deteriorada? ¿Cómo lo utilizamos en favor de la calidad de vida de nuestra gente? Porque tenemos una economía hoy por hoy muy frágil. Exactamente. Y bueno, gracias a Dios, doña Evelyn, la verdad es que ya sabemos cómo hacerlo, porque ya lo hicimos en todo lo que son nuestras zonas verdes, ¿verdad? Nosotros tenemos décadas de estarle invirtiendo a nuestros parques nacionales, a nuestras reservas, a nuestra biodiversidad, y hemos visto que eso no ha sido simplemente por querer salvar el planeta o para que nuestro país se vea bonito. No, esa inversión la hemos hecho porque de ahí estamos derivando el recurso turístico que atrae Costa Rica, y que nos trae unos ingresos muy seguros, y por cierto, ingresos que son muy democratizados, porque lo que es el turismo en Costa Rica, los recursos y los ingresos del turismo se distribuyen a lo largo y a lo ancho del país, en muchísimas familias, en muchísimas pequeñas empresas que se benefician de los turistas que vienen y que comen en los restaurantes y que van a las casitas que alquilan y que alquilan los automóviles, etcétera, etcétera. Entonces, ahí hemos democratizado ese ingreso. Lo mismo que hicimos en las zonas verdes de Costa Rica, lo mismo podemos hacer en el transporte. Podemos limpiar nuestro transporte y usarlo precisamente para fortalecer nuestra economía. Es que personas que viven en Alajuela y que tienen que viajar hasta San José, o peor todavía, hasta Cartago a trabajar, obviamente no lo van a poder hacer. Si el trabajo está en Cartago, pues se ven imposibilitados por las presas. Entonces, si nosotros tuviéramos transporte limpio, eficiente y a buen precio, pues tendríamos muchísimas más opciones de empleo en todo el Valle Central. Tendríamos un Valle Central más saludable, tendríamos menos costos para la Caja Costarricense de Seguro Social, que de todas maneras ya está súper cargada, porque tendríamos muchísimo mejor salud pública. Entonces, tenemos que verlo desde un contexto, ¿verdad? Grande, un macro contexto, para saber a dónde se beneficia el país. El país no se beneficia siguiendo con las emisiones, especialmente en las zonas urbanas. Pero Costa Rica ya va rumbo a ser un país descarbonizado. Ya nosotros llevamos parte del camino. ¿Qué nos falta? Exacto.
¿Qué nos falta en Nos, estos momentos? nos falta precisamente descarbonizar nuestro transporte, y nos falta ser muchísimo más responsables en el uso de la tierra. Esos son los dos sistemas que todavía tenemos ahí una gran oportunidad de limpiar y de que sea un eje económico muchísimo más fuerte. Si Costa Rica es uno de los países que en estos momentos se puede considerar el responsable con el ambiente, hay otros países que no lo son. Doña Cristiana, usted fungió como secretaria de foros internacionales sobre el ambiente, es decir, usted ha tenido que lidiar con esos líderes que negaban el cambio climático y sus efectos negativos, los efectos negativos de no respetar el ambiente. ¿Qué naciones todavía incumplen con esas normas? Bueno, la verdad, doña Evelyn, es que no hay ninguna nación que esté haciendo las cosas perfectamente, ni siquiera el nuestro, No, ni siquiera el nuestro. Era el nuestro. Y eso que Costa Rica va muy adelante en esta carrera, ¿verdad? No hay ningún país que lo esté haciendo bien. Lo que me llama poderosamente la atención es la diferencia del liderazgo que tiene Estados Unidos con en Joe los 4 Biden. años. Y ahora con Biden, en donde ahora la política de Estados Unidos no es solo volcarse hacia la responsabilidad ambiental, política y social, sino que el presidente Biden ha hecho algo que ha sido la primera vez, no tiene ningún precedente lo que ha hecho el presidente Biden, y es pedirle a cada uno de lo que nosotros llamamos ministros, pero que para ellos son secretarios y secretarias, a cada uno de sus ministros, a cada una de las instituciones del gobierno, pedirles a todos, por supuesto, que se dediquen a su agenda respectiva, pero hacer eso desde la perspectiva de cambio climático. Ponerse, por así decir, los anteojos de cambio climático y ver la educación a través de esos anteojos, el transporte, la seguridad internacional, la agricultura, los derechos humanos, todos los temas los están viendo desde la perspectiva de cambio climático. Eso es un liderazgo internacional que nunca habíamos tenido y que sinceramente todos los países van a tener que seguir ese ejemplo. Pero Estados Unidos por primera vez está al frente en eso. Muchas personas dicen, bueno, es que la prioridad en estos momentos, sobre todo en estos momentos de pandemia, no debería ser recuperar o ponerse los anteojos del cambio climático, sino volvemos a lo mismo, los anteojos de la economía, de una economía más robusta. ¿Qué responden los líderes ambientalistas a este argumento? ¿Se pueden poner ambos anteojos? Absolutamente, es que dichosamente esas dos cosas no están en conflicto una con la otra, no son mutuamente exclusivas. Eso se creía hace 10 años, pero la verdad es que ahora ya entendemos que esas dos cosas más bien son mutuamente reforzantes. Cada una de esas, o sea, entre más descarbonizada sea la economía, más robusta esa economía, más empleos proporciona, más sostenible en el tiempo, más resiliente a todos los estragos que vamos a tener de todas maneras. O sea, dichosamente una economía que surge y una economía fuerte es una economía que está alineada a los requisitos ambientales globales y nacionales, los cuales que tenemos enfrente ahora. Dichosamente, porque si tuviéramos que escoger, estaríamos en un problema muy serio. Pero dichosamente esos dos se alinean. Se alinea también la calidad y el bienestar social de la población. Entonces, cuando tenemos todo que se alinea junto, pues no es difícil saber escoger el camino a seguir, porque todo nos apunta hacia el mismo camino. Costa Rica ahora se vio seriamente afectada en lo que había sido su máximo ingreso, que es el turismo.
Entonces, debe de cambiar y poner ahora los ojos sobre otro tipo de economías. Y me pregunto si de alguna forma la sostenibilidad y la descarbonización podrían ayudarle también a generar otro tipo de ingresos, porque para que el turismo se recupere y llegar a los puntos del ingreso de turistas que se tenía antes de la pandemia, pues faltarán, no sé, 1 o 2 años más. Pues sí, posiblemente, pero tal vez no. Tal vez no, doña Evelyn, porque yo me doy cuenta de que hay tantas personas en otros países que han estado encerrados en sus casas, en sus apartamentos, en sus ciudades, rodeados de cemento, como usted bien decía, Sí. que están desesperados por salir a lo verde. Y que el primer país en que piensan para venir o para visitar o para comprar o para alquilar y quedarse largo tiempo es Costa Rica, precisamente por nuestra buena reputación en esos términos. Entonces, yo creo que Costa Rica va a recuperar su turismo muchísimo más rápido, y no solo un turismo de 1 semana o 2 semanas, sino que ahora estamos viendo que está cambiando el patrón de viajes, y ahora muchas personas están viajando no por 1 o 2 semanas como viajaban antes, sino que están viajando por 1 o 2 o 3 meses, porque ahora muchas personas, no todas, pero muchas, pueden trabajar remotamente. Entonces, eso les permite venir a Costa Rica a dejar muchísimo más ingresos para el país, quedarse aquí mucho más rápido, mucho más tiempo, seguir trabajando desde acá y seguir disfrutando de su naturaleza. El gran potencial que tenemos ahora y la gran oportunidad que tenemos ahora es poder ofrecer no solo nuestra bella naturaleza, sino un país que está abocado a la descarbonización. Porque lo que me ha llamado poderosamente la atención a mí en los últimos 18 meses es que yo, que soy abocada al cambio climático, yo creí que cuando la pandemia se nos vino encima, todo el mundo se iba a olvidar del cambio climático. Lejos, la realidad, lejos de eso, sino que más bien hay más conciencia y más entendimiento, y ahora sobre todo con este último reporte del IPCC, hay muchísimo más entendimiento de qué es el cambio climático y qué es lo que tenemos que hacer para enfrentarnos a él. Entonces, hay muchísimo traduciendo eso al turismo en Costa Rica. Por supuesto que va a haber muchísimo más apetito de los turistas para venir a un país que no solo es bello en su naturaleza, sino que está abocado a la descarbonización, que es lo que sabemos que todos tienen que hacer. ¿Qué es lo que más le llamó la atención del último reporte del IPCC, doña Cristiana? ¿Qué es lo que más a usted en lo personal, como líder ambientalista y como exsecretaria ejecutiva de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, le preocupó de ese informe tan largo? ¿Qué fue lo que más le llama la atención? Me llama la atención 2 cosas, doña Bel. Número 1, me llama la atención el lenguaje de este reporte, que ya no es un lenguaje complicado. No, políticamente correcto. Okay. Ya no es un lenguaje tenue, moderado, tal vez bajo ciertas condiciones, con cierta probabilidad. No, ya todo ese lenguaje que teníamos en los primeros 5 reportes que tenemos, porque este es el 6º, ya ese lenguaje se acabó. Ahora el lenguaje es tajante, claro, decisivo. Esto es responsabilidad de los seres humanos. Nosotros lo hemos creado y solo nosotros lo podemos solucionar. Punto final. Ya se acabaron los tal vez y los bajo condiciones y qué sé yo. A mí me llamó poderosamente ese lenguaje, porque acordémonos que ese lenguaje es el producto de 234 autores de 66 países que revisaron 14,000 estudios y que escribieron este informe en su conjunto como un informe científico. Pero después, doña Evelyn, ese informe científico tiene que pasar por el matiz político de todos los gobiernos. Y a pesar de haber pasado por el matiz político de todos los gobiernos, incluyendo Saudi Arabia, todos los países productores de petróleo y de gas natural, ese lenguaje se mantiene absolutamente tajante. Entonces, eso a mí me llamó poderosamente la atención.
Segunda cosa que me llamó mucho la atención es la certeza con la cual los científicos nos dicen, ahora, por primera vez, y yo llevo 30 años de estar en esto, Sí. por primera vez nos dicen el punto de inflexión, el punto en donde llegamos de veras a momentos y a efectos irreversibles para el ser humano, se va a dar entre el año 2030 y 2040. Es decir, Eso ya. para mí, Sí. ya. O sea, eso para mí la verdad es una voz de alarma fuertísima y como dijo el secretario general de Naciones Unidas, ya estamos en código rojo de alarma. Porque no sabíamos, ¿verdad? No sabíamos que las concentraciones se están dando mucho más rápido que lo que nos habían dicho y que ya eso de llegar al 1.5 grados centígrados de calentamiento se podría dar muy probablemente entre el año 2030 y 2040. Entonces, para mí lo que hizo ese reporte fue, número uno, mucho más certeza y mucho más definición en el lenguaje. Pero número dos, acortó el tiempo que tenemos para hacerle frente al cambio climático. Tal vez creíamos que teníamos 10, 20, 30 años. No, tenemos 9 años, porque yo ya estoy dando este año prácticamente por terminado. Sí, claro. Y tenemos hasta el año 2030. Entonces, a ver, ahora sí, a la tarea, porque somos nosotros los adultos en este momento los que tenemos esta responsabilidad. Acordémonos, doña Evelyn, que nuestros padres no tenían esta certeza, no entendían la ciencia, no tenían las tecnologías, no tenían los recursos, no tenían las políticas. Eso no fue responsabilidad de ellos. Y para cuando nuestros hijos lleguen a la mesa de decisión después del año 2030, ya va a ser muy tarde, doña Evelyn, ya va a ser muy tarde. Entonces somos nosotros, los adultos que estamos en la mesa en este momento, los que colectivamente estamos tomando las decisiones de inversión, las decisiones de tecnología, somos de políticas, somos nosotros los que tenemos esa responsabilidad. No podemos culpar a nuestros padres y no podemos exportarle la responsabilidad a nuestros hijos para quienes va a ser demasiado tarde. Toda la razón, toda la razón. Ahora, esto es un asunto de políticas públicas. Usted lo dijo en su último comentario. Ahora, en este comentario, esto es un caso de políticas públicas, en el cual si no se alinean el concierto de las naciones, no hacemos nada, porque como bien lo dice usted también, Costa Rica es un país chiquitico. ¿Usted siente que estamos alineados a nivel internacional, que ya ese mensaje claro, contundente, finalmente con este informe ha llegado, ha calado? Bueno, sí y no. En alemán hay una palabra muy linda que es al mismo tiempo en la misma palabra sí y no. Yo quisiera que existiera en Costa Rica también en español. Jein. Jein quiere decir sí y no en la misma palabra. Sí. Entonces, ¿cuál es la parte de no? Empecemos la parte de no. No estamos viendo una decisión de actuar o de cambiar las inversiones o de cambiar las tecnologías con la rapidez que lo está demandando la ciencia. La rapidez del cambio en la naturaleza se está dando muchísimo más vertiginosamente que la rapidez del cambio de nuestras decisiones y de nuestras políticas. Es como si tuviéramos dos curvas exponenciales que están compitiendo una con la otra, la curva de los daños y la curva de las soluciones. Y la curva de los daños está subiendo exponencialmente mucho más rápido. La curva de las soluciones no está llegando ahí. La verdad es que tenemos que llegar a que esas dos curvas se intersecten y logremos más soluciones que daños. Pero eso no lo estamos viendo todavía. La parte sí, a su pregunta, es que ya tenemos un 70% de la economía del mundo que ya está bajo una dirección de llegar a cero neto emisiones para el año 2050. Entonces, la dirección a largo plazo ya está dada por el 70% de la economía mundial. Eso es una buena noticia. Lo que pasa es que están tomando el 2050
como su punto de referencia. Y lo que este reporte nos dice es, por supuesto que tenemos que estar en cero neto para el 2050, pero la única manera de llegar a cero neto en 2050 es estar a la mitad de las emisiones para el 2030. Esa es la parte que todavía tenemos que poder incorporar dentro de nuestras políticas públicas y dentro de nuestras decisiones de inversión. Permítame hacer una breve pausa. Conversamos en Por Tres Razones con Cristiana Figueres, reconocida líder ambiental a nivel mundial y exsecretaria ejecutiva de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático y madre de dos hermosas hijas. Nos vamos a una pausa. Aquí estamos en Por Tres Razones, estamos hablando con Cristiana Figueres, reconocida líder ambiental, y conversamos acerca del último informe, del último reporte del IPCC. IPCC pertenece a Naciones Unidas, entiendo, doña Cristiana. Sí, correcto. Que nos alerta acerca de que este cambio climático debe de haber un cambio de parte del ser humano porque ya no tenemos tanto tiempo. Antes se hablaba del 2050, ahora ya nos alertan con un mensaje, nos dice doña Cristiana, claro, contundente y no tan políticamente correcto, de que el 2030 debe ser la fecha en el cual ya debemos de bajar las emisiones de gas y debemos no de actuar, sino de haber actuado. Es decir, tenemos 9 años no para actuar, para haber actuado ya, para tomar medidas. Afortunadamente, correcto, Costa Rica ya ha tomado medidas que no son suficientes, porque yo le decía a doña Cristiana que nos proyectamos como una nación verde, pero hay que ver lo que es manejar en San José, lo que es transportarse en transporte público, lo que es salir a la calle y ver todas las casas enrejadas, ¿verdad? Lo que es la polución. Es decir, la casa luce por fuera verde y bonita, por dentro gris y llena de smog. Entonces hay una contradicción interna muy fuerte en nosotros, en nuestro interior también, de que cómo proyectarnos de una manera y ser interiormente de otra. Así es, tristemente, y qué bien, doña Evelyn, que usted hace ahí la relación entre esa proyección que tenemos como país internacionalmente y las condiciones que vivimos domésticamente, pero también, doña Evelyn, eso es lo que hacemos los seres humanos, ¿verdad? Nos proyectamos. Las personas somos así también, ¿verdad? Así somos, nos proyectamos con nuestros valores, nuestros principios, nuestra imagen que queremos proyectar, y por dentro, ¿verdad? No necesariamente nos alineamos con eso. Pero hay que alinearse, es decir, terminamos entonces o donde el doctor, o donde el psiquiatra, o ¿verdad?, del sacerdote, el rabino, donde sea, diciendo, necesito alinear mi interior con mi exterior. Entonces, pues, ¿cómo hacemos? ¿Por dónde empezamos? Usted bien lo menciona. Bueno, por un tren eléctrico que yo no sé si se va a construir este año o el otro año, dentro de 10 años, porque ¿cuáles son las voces políticas e internas o civiles o empresariales que claman que hay prioridades? De ahí, las que dicen la economía no está para esto. Usted bien nos explica que una cosa no está reñida con la otra, pero hay tantas voces en un país tan chiquitito, y usted que se crió en una casa política sabe que aunque Costa Rica es un país de 5 millones de habitantes, pues hay una efervescencia política constante también. Claro, tenemos 5 millones de opiniones. O más. O más. Sí, no, ciertamente, pero al final del día, doña Evelyn, me parece que esa relación que estábamos haciendo entre país e individuos, al final del día, esto es una decisión ética. Esto es una decisión ética, además de ser una decisión económica, tecnológica, política, etcétera, que todo está alineado en la misma dirección, pero al final, y yo creo que ese es el gran mensaje de este reporte, es una decisión ética que cada uno de nosotros tiene que tomar individualmente y mirarnos hacia adentro y decir, bueno, yo soy un adulto en este momento, yo tengo cierta responsabilidad acá, una gran responsabilidad acá. ¿Qué es lo que yo voy a hacer dentro del ámbito de influencia mío
que para algunos será simplemente la influencia sobre sí mismo, sobre su familia, sobre su ciudad, sobre el país, sobre su provincia, sobre su compañía. Cada uno tiene su ámbito de influencia, pero cada uno de nosotros tiene que tomar la decisión de decir, bueno, de acuerdo a cuál ética voy a funcionar yo y cómo hago para alinear yo esa ética interna mía con mis decisiones y mis proyecciones para poder estar alineada yo o alineado yo, y de ahí entonces la proyección que se hace hacia afuera, hacia otros niveles del sistema. O sea, esto es una decisión muy personal, doña Ben. Qué curioso, ¿verdad? Porque el efecto, los estragos son globales, son planetarios. El reto es algo que nunca hemos visto, pero la respuesta tiene que ser profundamente personal. Cada uno de nosotros tiene que decidir qué es lo que vamos a hacer. ¿Qué es lo que vamos a hacer con esa capacidad que tenemos cada uno de decidir sobre nosotros mismos y sobre todo el ámbito de influencia que tenemos? Entonces, qué interesante, ¿verdad? Qué irónico que algo que es tan grande sea al final una decisión tan personal. Y tan íntima, es cierto. Hacer ese cambio, que bien lo dice usted, nuestros padres no hablaban de cambio climático. Ni sabían. Ni sabían que en algún momento podía faltar el agua. No era un tema que se tocara, que se abordara. Nuestros hijos lo saben y nosotros lo venimos a descubrir en este momento. Y habrá aquellos que no lo crean todavía, los menos, por dicha. Pero bueno, volviendo a la atracción que representa nuestro país proyectándose hacia afuera y cómo hacia adentro podría ser también interesante. Está el proyecto de nómadas digitales y también Costa Rica es un lugar de retiro muy interesante para gente del mundo entero. También así podemos proyectarnos de una manera verde y sostenible. Bueno, eso me parece a mí que es la próxima oportunidad que tenemos de expandir lo que teníamos antes como turismo, como dije yo, que venía por una semana, 2 semanas, ahora a estos nómadas digitales que son en su gran mayoría la próxima generación, la generación de mis hijas, pero que quieren venir a Costa Rica y quieren trabajar desde acá. Y quieren traer sus recursos financieros, quieren traer su contribución intelectual, quieren traer todo lo que, ¿verdad? Todo lo que significa esa gran contribución a nuestro país. Y hay una gran oportunidad de hacer eso. Y alinear o todavía llevar a la próxima escala todo lo que es el ecoturismo nuestro con un ecoturismo que no solo es verde con respecto a las áreas verdes, pero que también está en su proceso de descarbonización, es un posicionamiento estratégico muy competitivo para Costa Rica, muy competitivo, y no deberíamos de desaprovechar esa oportunidad. No la vamos a tener ahí enfrente eternamente. Este es el momento de aprovechar eso. Y por eso es que el proyecto de ley me parece tan importante, porque aprovecha internacionalmente el momento en que hay tanto interés, no solo en proteger las áreas verdes, sino en hacerle frente al cambio climático, a la descarbonización. Aprovecha todos esos recursos y esos potenciales que tiene Costa Rica para posicionarnos dentro de una población que busca ser más responsable y busca vivir en entornos más y más responsables cada día. Otro proyecto que usted ha manifestado que apoya abiertamente es este de la prohibición de explotación petrolera, sin lugar a dudas. Así y que la ha replicado líder, es decir, artistas del mundo entero. El otro día vi a Mark Ruffalo diciendo que está de acuerdo con usted, e inclusive Jane Fonda en Twitter. Porque, sí, bueno, hay muchas personas, por supuesto, a nivel internacional que están comprometidos con este tema por las razones obvias. Pero bueno, vamos a un punto que me parece importante tocar, doña Evelyn, y es
digamos en teoría, digamos en teoría, que no existiera el cambio climático, ¿verdad? Que no es el caso, pero bueno, ya en alguna locura. En alguna mente loca, cabe, sí. En alguna mente loca. Dejemos ese tema de lado. Veámoslo simplemente desde el punto de vista del interés económico de Costa Rica. Y yo aquí lo que hago es simplemente hacer eco del reporte de la Contraloría General de la República, que desde un punto de vista totalmente no político, nada más velando por la estabilidad fiscal y la responsabilidad de Hacienda de este país, fuertemente recomienda no meternos en combustibles fósiles. Recomienda prohibir la explotación y exploración de combustibles. La Contraloría General de la República, ¿verdad? En la cual todos tenemos una confianza porque no es un ente político, ellos tienen la responsabilidad de sostener la fuerza fiscal y de la hacienda pública. Entonces, yo lo que hago es eco de ese reporte, porque es que hay que entender que si nosotros nos metiéramos, tendríamos que empezar por buscar un crédito, un préstamo para meternos en exploración o darle incentivos fiscales, costándole al Estado para que venga alguna compañía de gas y petróleo a explorar acá. Yo trabajo con muchas compañías de gas y petróleo porque sé que ellas pueden solucionar y ayudar a solucionar con los recursos que ellos tienen. Entonces, como yo trabajo muy de cerca con estas compañías, yo sé que esas compañías ya no tienen acceso a capital en el mercado porque se ha perdido la confianza que se tenía en los recursos que usan esas compañías. Yo ya sé que esas compañías han perdido 30, 40% de su valor en el mercado porque ya sus activos ya se consideran activos varados en un proceso de descarbonización global. Entonces, para que esas compañías que de todas maneras les está yendo muy mal, vengan a explorar a Costa Rica, tendríamos que darles unos incentivos muy fuertes. Tendríamos, la verdad, el Estado que hacer un esfuerzo muy grande para atraerlos o pedir un préstamo para que el Estado mismo haga esa exploración. Ahora, suponiendo que hiciéramos eso, suponiendo que encontráramos suficiente petróleo y gas para que sea comercialmente viable, ahora hay que pensar, bueno, y entonces, ¿qué haríamos con ese gas o ese petróleo? En Costa Rica, el mercado de petróleo en Costa Rica es muy pequeño, no justificaría jamás la inversión que tenemos que hacer para sacar eso. Igualmente, el mercado para gas natural, que saldrían del mismo campo petrolero. Y si nosotros no podemos justificar con el consumo interno la inversión que tendríamos que hacer a costas del Estado, ¿a quién se lo vamos a vender? Si ya estamos en un momento en que esa industria como industria internacional ya va de pico, ya va de declive, ya se está terminando los días de esa industria. O sea, es un poquito como las medicinas, ¿verdad? Que dicen fecha de vencimiento. Bueno, es que ya esa industria ya tiene una fecha de vencimiento. No quiere decir que hoy se murió, no. Por supuesto que va a seguir, pero tiene una fecha de vencimiento. Entonces, ¿para qué estamos metiéndonos? O con un préstamo, o con recursos del Estado para subvencionar que venga una compañía, porque de veras tendríamos que darles una subvención tan fuerte para poderlos atraer acá. No, es otro préstamo. ¿Para qué? Para una cosa que tiene su fecha de vencimiento. Es que, independientemente de cambio climático, asumamos que eso no existe. Solo desde la perspectiva de la protección de nuestro fisco, de nuestra hacienda pública, no tiene ningún sentido. Mejor, metámosle más a lo que es hidrógeno verde, a más renovables, y pasemos nuestro transporte a transporte eléctrico. Son pocos los países que tienen el potencial de tener transporte eléctrico en base a electricidad limpia. Eso es lo que anhelan todos los países y nosotros lo tenemos. Ahí está el potencial. Y transporte pesado con hidrógeno verde. No todos los países pueden producir hidrógeno verde porque no todos tienen la electricidad verde. O sea, Costa Rica tiene aquí una ventaja tan impresionante,
que echar adelante con esos recursos que son del siglo XXI es como empezar a caminar vendándose los ojos y dando manotazos a ciego. No, 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 abramos los ojos y seamos inteligentes. Aprovechemos los recursos increíbles que tiene este país nuestro. Doña Cristiana, oyéndola hablar, se me antoja preguntarle, ¿usted no quiere incursionar en la política costarricense, en la política tica? No, muchas gracias, le agradezco. Yo creo que hay demasiadas personas en mi familia que ya están metidas en eso. Muchas gracias, pero yo estoy en el tema global, ya fuera de bromas, doña Evelyn, yo estoy en el tema global y yo siento un compromiso con eso. Precisamente porque nuestro país es absolutamente espectacular, bello, único en el mundo, pero pequeño. Y Costa Rica no puede en ese sentido tener el impacto que yo quisiera que tuviera en el tema que yo llevo muy profundamente en mi corazón. Yo tengo una lealtad aquí con las próximas generaciones de mi país, pero de todos los otros países del mundo también. Ahí está mi lealtad. Y entonces yo tengo que trabajar con Costa Rica, pero fuera de los límites de Costa Rica, porque necesitamos que todos se pongan las pilas. Aquí Costa Rica se tiene que poner las pilas, pero igual se tienen que poner las pilas todos. Entonces yo estoy trabajando con la gran mayoría de países, con la gran mayoría de los bancos grandes del mundo, con la gran mayoría de las empresas de gas y petróleo, con todos los que pueden contribuir a la solución. Pero es tica. Orgullosamente, tica. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Doña Cristiana, yo termino mi programa pidiéndole al invitado que ponga una cereza en el pastel. Le voy a explicar qué es eso. La cereza en el pastel. La cereza en el pastel es pedirle a usted una reflexión final acerca de esta conversación tan sabrosa que hemos tenido y por la cual estoy profundamente agradecida con usted. Le voy a dar un ejemplo. Mi cereza en el pastel es porque seamos consecuentes, porque seamos por dentro igual a como somos por fuera, que es algo que, como muy bien dijo usted, con esa forma tan inteligente y tan clara que tiene de hablar, es como los seres humanos, que proyectamos una cosa, ¿verdad?, por fuera, pero somos otra veces por dentro. Lograr que los ticos logremos ese equilibrio, que así como nos proyectamos verdes, sostenibles, saludables hacia afuera, logremos ese equilibrio hacia adentro. Esa es la mía. ¿Usted por qué pone su cereza en el pastel? Bueno, si yo puedo apegarme a esa cereza porque me encanta y agregarle otra. ¿Sí? Y la cereza en el pastel que yo le agregaría, doña Belín, es la bella oportunidad que tenemos de volver a ser un país orgulloso de sí mismo. Yo creo que ese orgullo que tuvimos hace años lo hemos perdido por muchas razones, pero estamos en este momento en una encrucijada histórica en donde nosotros podemos ser visionarios, valientes y volver a rescatar el orgullo país, la marca país, eso que nos hace únicos en el mundo. Excelente. Doña Cristiana, de verdad, muchísimas gracias. Le mando un abrazo y la voy a presentar, la voy a despedir como madre de dos hermosas mujeres, como me pidió usted que la presente, ¿ok? Yo soy madre de dos hermosos hombres. Ah, bueno, ahí hay un peligro entonces. ¿Cuál? y abuela ya. Muchas gracias, doña Cristiana, muchas gracias. Le mando un abrazo, hasta luego. Hasta luego. Y despedimos así por 3 razones. Muchísimas gracias por su compañía. Les esperamos mañana al ser las 3 de la tarde. Y ahora los dejamos con punto decisivo. Continúe usted con Colombia. Por 3 razones. Las noticias le dan los datos y nosotros le ofrecemos el análisis de la información que tiene rostro humano bajo las diferentes perspectivas de una radio distinta. Esta que le agrega a los contenidos los puntos de vista de los protagonistas. Por 3 razones. Una producción de Noticias Colombia. Dirige y conduce Evelyn Fashler. Por 3 razones.